Muy buenas noches, bienvenido nuevamente a este humilde canal de YouTube, que está yendo, como el tren que venía de allá de Charaday, ¿no? Lento pero seguro, si es que alguna vez llegaba. Bueno, bienvenido a este día lunes, un lunes atípico porque la temperatura está un poquito más, digamos, templada, no hace tanto frío, a pesar de que ya el pronóstico anunció que para este fin de semana, el miércoles, habría cambio de clima nuevamente. Bueno, no sé si me están escuchando bien o no. Sí, de 10 dice, me dice que estamos saliendo de 10. Bueno, le agradecemos al operador ahí que está controlando todo el tema digital. Hubo mucha polémica hoy por muchas cosas, bueno, porque bueno, finalmente le van a aumentar a los jubilados después que la sesión del Senado aprobó finalmente el aumento. Ahora quedan algunos detalles todavía en la Cámara de Diputados y bueno, el veto que parece que el presidente le daría a esta ley, volvería al Congreso. Bueno, no se sabe en realidad porque podría ir a la justicia. En realidad nadie sabe nada exactamente porque unos dicen una cosa, otros dicen otra. Se supone que en el medio está la gente, están los jubilados que, bueno, un aumento que tampoco no era una gran cantidad, aunque sí suficiente según el presidente para desbaratarle el plan que él tiene en la lucha contra la inflación. Lo que sí le voy a decir es que Falabella, que se había ido por el tema de la inflación, Falabella es una tienda muy conocida de electrónica y de tecnología, volvió al país. ¿Y sabe por qué volvió? Por negocio, porque el dólar es tan caro que conviene venir a instalar un negocio y vender encima al doble en dólares las cosas acá, porque ganás fortuna. Así que bueno, mientras ciertos negocios ganan fortuna, hay otros que no la pasan tan bien. Si hay gente que gana fortuna, quiere decir que hay otras personas que aunque ganen en dólares apreciablemente, porque el jubilado en este momento teóricamente está ganando un poquito mejor en dólares, el tema es que no lo puede gastar en dólares, porque en las cosas que gasta el jubilado, que podría ser la carne, por ejemplo, también aumentó en dólares, y cara, entonces, bueno, al fin y al cabo está en la misma, digamos. Tiene que ir a Ciudad del Este, como hay algunos argentinos que están yendo ahora a buscar cosas, digamos, ahí sí podría ser una diferencia, pero ese no es el objetivo, sino que el objetivo es que sea un sueldo más o menos competitivo. Bueno, vamos a ir a ver la primera nota que tenemos. Hoy tenemos mucha información, inclusive tenemos unos equipos, una filmación de unos equipos nuevos que llegaron a los estudios de Vicentín Film Argentina en la área de transfer, que le vamos a mostrar, que es espectacular, unas imágenes de una recuperación de película que se hizo muy linda, un pedacito. Pero antes de eso vamos a ver unas imágenes del acto que nos había quedado algunas imágenes. Le quiero comentar que entre el día martes y el día jueves se va a transmitir completo el acto que dura bastante, como 2 horas, que se filmó el 9 de julio. Así que aquellos que bueno hayan salido o que participaron, ahí van a aparecer. Vamos a ver ahora entonces si el operador me dice si tiene lista la nota del acto. ¿La vemos? Muy bien, vemos la nota entonces con el acto del 9 de julio.
espacio infantil Arcoíris tuvo sus inicios el 7 de marzo del año 2024, contando con diferentes mudanzas a medida que el espacio iba creciendo y exigiendo más lugar para una mejor disposición de recursos didácticos. Contamos con la presencia de docentes del nivel inicial siendo su directivo Carolina Antinori Roldán Belén, secretaría a cargo de Bravo Guadalupe y diseño a cargo de Sala Rojas Magna. El espacio infantil Arcoíris se divide en salas moderadas. Presidenta Diana Montes.
ahí veíamos la nota, mejor dicho, las imágenes que se transmitían, que fueron transmitidas, ya algunas partes se vieron en alguna transmisión nuestra, en nuestro canal, aquí, y bueno, lo que aconteció ahí en el predio, perdón, en lo que es el espacio de usos múltiples, donde comúnmente conocido como el Corsódromo, ¿no? Yo tengo unos mates acá, como le diré. Hoy no tenemos invitado, vamos a tener tal vez el día miércoles, así que bueno, a preparar las cuestiones que tienen que ver con, ya se vienen las vacaciones, ¿no? Así que vamos a tener también, para el día miércoles, vamos a tener los nuevos estrenos que va a haber en el Cine República, y también, por supuesto, vamos a tener algunas otras noticias más. Va a haber también reunión de consejo, creo que ya la última, antes de las vacaciones, así que vamos a ver qué novedades también hay por ahí. Y justamente yo había comentado algunas cosas que tenían que ver con eso. Ahí por la calle San Martín está expuesta la batea junto con el camión que se había comprado. Este es el segundo camión con batea que se compró y que el consejo lo había autorizado en su momento al intendente, y que bueno, había entrado todo en una polémica, y ahora finalmente ya está aquí en Villa Ángela para el uso de los vecinos. Bueno, está ahí. Bueno, tuvieron que, en realidad, el intendente se vio obligado a hacerla, a ponerla, digamos, exhibirla, porque, bueno, para despejar algunas dudas que por ahí algunos maliciosamente han tratado bueno, de sembrar, digamos, de que no estaba, y que no estaba ahí en el lugar, digamos, y que, bueno, en fin, que la batea hubiese tenido algún inconveniente o patatín, patatán. También la primera se había dicho que habían comprado por un leasing y después finalmente no fue así. Bueno, el intendente, nosotros dialogamos y le preguntamos en su momento, dijo que las dos la compró de contado. La única diferencia es que la segunda, como se demoró en la entrega, bueno, le hicieron la reserva y cuando estuvo la pagaron y ahora fue entregada, digamos, nada más. Pero fue pagada con fondos públicos y de contado. Bueno, esa es la versión oficial que tenemos del Ejecutivo, así que tampoco no creo que tenga por qué mentir, digamos, ¿no? Porque los papeles en algún momento pueden revelar esa cuestión. Bueno, vemos entonces ahora, a continuación, la batea, entonces, que fue comprada por la Municipalidad de Villa Ángela con el camión, muy linda, dicho sea de paso. Vemos las imágenes que recabamos con el equipo. Bueno, ahí veíamos el número de el val acoplado que es en realidad una batea para transporte de tierra y transporte de otros recursos. Bueno, en eso se puede llevar también hasta inclusive ripio, o sea, es de uso múltiple. Había reclamo porque para qué no porque se compró y después no se lo usa, pero bueno, lo que pasa es que el uso también tiene un costo enorme, digamos, o sea, que tiene que justificarse también el hecho de que a lo mejor hay otra manera de traer, por ejemplo, ripio más barata y no mover semejantes equipos, y también lo que significa la amortización de estos equipos, ¿no? Que por ahí tienen un uso más específico. Bueno, vamos a ver ahora, ¿qué cámara estoy? ¿La 2, la 3, la 1? A ver, ¿dónde me miro? Vamos a la 1. Bueno, estamos en la cámara 1 entonces. Y ahora, ¿por qué esto? Porque de paso vamos a presentar lo que tiene que ver con el Día de la Energía, que fue el día domingo, el 13 de julio se realizó, o sea, mejor dicho, se conmemoró, se festejó el Día de la Energía, y el Día de la Energía también es el día que festejan los operarios de SECHEP, ¿no? Tanto
los empleados administrativos, como los operarios de las líneas, de las plantas transformadoras, de todo el personal que trabaja en la empresa SECHEP, que es la empresa de energía del Estado. Y bueno, nos invitaron. Normalmente la cena esta se organiza a través del sindicato de Luz y Fuerza, y nos invitaron para compartir no solamente la cena, sino también para compartir la actividad, porque hicieron sorteo, bueno, y otras cosas más que, pues hicieron también partido de truco, ¿no? Y bueno, se compartió un lindo momento de camaradería, así que le agradecemos a su delegado general aquí en Villa Ángel, del sindicato, Javier Jara, que bueno, gustosamente nos invitó, y por supuesto al amigo Sanabria también. Asistimos ahí a la cena esta, que fue el día viernes, ¿no? Bueno, si estamos listos, ¿podemos ver las imágenes? Después de un sorteo. Claro, la palabra porque Habla Guti. Habla Guti. Silencio. Bueno, no, nada, gracias por venir, gracias por estar, gracias por participar de este 13 de julio. Y lo más importante de todo, muchachos, es lo que yo le quiero transmitir a ustedes, es que del otro lado hay un compañero de trabajo, hay un papá de familia, hay un hermano, hay una mujer, hay un marido, hay un hijo. Lo más importante es la relación humana de todos los días. Después lo otro lo hablamos, lo charlamos, lo podemos debatir, ¿me entendés? Pero yo lo que quiero resaltar es la relación humana de todos los días. Eso es, creo que lo que nos va a llevar lejos, nos va a llevar a que esto siga y a que esto perdure. Y por sobre todas las cosas, que no olvidemos que del otro lado hay una persona y hay, no sé si un amigo, pero hay un compañero de trabajo.
y que tenemos que respetarlo como persona. Eso nomás. Nada. Yo te voy a sacar la que fui de la frente. No, va a sacar a Gaby. No, no puede. Ahí va a sacar una abuelita. No, pues puede estar arreglada. Vamos a sortear primero. ¿Vos te anotaste? ¿Te anotaron? Si a vos te anotaron no podés porque no podés Vamos a sacar. sortear el vasito azul. No puedes sacar. Silencio. No, Vamos a sortear azul, vamos a sortear azul. Dame la abuelita. Miró. Escalante. Ahí, por ahí. Esto está arreglado. Sí, Ahora se va al verde, se va al verde. Se va al verde. sale Gringy y yo renuncio. Colega. Colega. Dame yo le llevo. Se sortea de vuelta. El próximo se va al blanco. El más lindo, el blanco. Mira el blanco. Núñez Néstor. De vuelta. Sale Covino. De vuelta. ¿A quién le iba a sacar la foto? Va a ir ahora, va a ir. Lo vino. ¿Y el termo? Bueno, y ahora el termo, Escuchá, ¿a quién le iba a sacar la foto si no hay nadie? Toda la guardia, boludo. La guardia. ¿Y este para quién es? Baby. Bueno, ahí veíamos entonces lo que sucedía en el Salón Luz y Fuerza, acá en la ciudad de Villa Ángela, la delegación, es un local que está por la calle Avenida Alberdi, más o menos al 170, está ubicado el Sindicato Luz y Fuerza, donde se desarrolló esta cena, digamos, conmemorando el Día del Empleado de la Energía, ¿no? Bueno, también, está anunciado mucho frío para el miércoles, está anunciado lluvia, unos chaparrones. Y para el día, esto es miércoles, ¿no? Para el día jueves ya el tiempo va a ser un poquito más fresco de lo que es ahora. Y una ola polar a partir del día viernes, juega la noche, viernes, ola polar otra vez en Villa Ángela, con temperaturas que se aproximan a los 2 grados. Así que bueno, vamos a tener frío por lo menos unos días más, sobre todo en las vacaciones de julio, ¿no? Que ya arrancan el próximo lunes. También les quería comentar de que, había un rumor sobre el tema de que aparentemente este tema del frío podría ser porque la Tierra está más lejos, más cerca del Sol. No, descartado. De todas maneras vamos a hacer una entrevista con gente relacionada con el tema de lo astronómico, con el amigo Miguel, pero hoy lo vi en otro, creo que en una publicación en donde él explicaba este tema, aclaraba que que ciencia eso no pasa y que solamente es la cuestión que tiene que ver con el efecto invernadero que se le está haciendo, o sea, a través
de que el hombre no colabora mucho con la, con la ecología, ¿no? Y eso nomás es lo que está produciendo estos desbarajuste en el tema climático, con frío muy acentuado, un clima muy errático, ¿no? Temperaturas altas también muy fuertes, así que bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que supimos cosechar después de hacerle tanto daño al planeta desconsideradamente, ¿no? Y así que bueno, pero muchos le atribuyen a estas, viste, cosas raras, digamos, de que el eje cambia, de que esta historia. O el otro día leía también que el cometa Halley va a venir. Tengo entendido que el cometa Halley le falta todavía un montón de tiempo, pero bueno, parece ser que era otro cometa y le pusieron Halley a este. Bueno, una cuestión un poquito traída de los pelos. Yo supe ver el cometa Halley. Creo que, bueno, hay que esperar como 80 años para volver a ver hasta que entre de nuevo en órbita. Bueno, cosas así, ¿no? Pero bueno, uno por ahí, en el hecho de las noticias que pululan en las redes sociales, comete el error por ahí de leer noticias que no son exactas, ¿no? Que parecen exactas, pero no lo son. Bueno, otra cuestión que quería comentarle es que hay un montón de controles de tráfico que se están haciendo en la ciudad de Villa Ángela, mucho control de tránsito para tratar de que las personas concientizar, ¿no? Para que las personas usen el casco, para que vayan con todos sus papeles en orden, usen las luces de las motos, que para que, bueno, por supuesto puedan circular de manera segura. Así que, bueno, los inspectores están en diferentes lugares de la ciudad, en distintos horarios, haciendo estos controles junto con la policía, así que, bueno, le avisamos también a la población de que pueda llevar, yo sé que mucho tiempo no se hizo, bueno, ahora se está haciendo, porque debido a la ola de accidente que hubo, se está tratando de mejorar esta situación, así que, bueno, el Ejecutivo Municipal les pide gentilmente a los ciudadanos de ir con todo más o menos en condiciones para evitar problemas en los controles que se están haciendo. Se hacen los fines de semana controles de alcoholemia, así que bueno, también ese es un punto a tener en cuenta. Vamos a ver ahora una noticia muy importante que tiene que ver con la productora Vicentín Film Argentina, que obviamente recibió este equipamiento en su área de transfer, que es digitalización de películas. Ahí es un área muy importante, entonces se digitalizan películas de VHS, de distintos formatos, y también los VHS son las cintas, esas que las cámaras traían antes para filmar, se las pasa a un sistema digital, a memoria o a un archivo digital, mejor dicho. Y ahora llegó desde Estados Unidos, llegó un equipo nuevo que hace transferencias, es un digitalizador automático, que lo que hace es convertir fotográficamente, cuadro a cuadro, una película fílmica, ¿no? Que puede ser de Super 8, de 16 milímetros, de 8 milímetros, en este caso es de Super 8 y 8 milímetros, también lo es más grande, en este caso el estudio compró para hacer, porque la mayor cantidad de películas que hay son en este formato, ¿no? Es un formato que se usaba mucho en la década del 60, del 70, ¿no? Y hay mucho acervo, inclusive fílmico, de la ciudad de Villa Ángela, como de otros lugares, que, bueno, es archiconocido en los estudios donde acá estamos filmando, estamos transmitiendo desde este canal, porque se usan para ciertos documentales, para ciertos trabajos, y una de las cosas que hace también el estudio es recuperar material de este tipo para el acervo tanto cultural como fílmico, para la utilización de ciertos trabajos que se realizan tanto aquí como en otros lugares, digamos, o lo pueden hacer otras personas por ahí, o instituciones, digamos, que necesitan este tipo de material, ¿no? Así que bueno, o también los particulares, porque los particulares también por ahí lo pueden necesitar para hacer algún transfer por ahí que tenga que ver con alguna industria que poseen o que poseían, o algún recuerdo familiar, ¿no? Entonces con esto se lo recupera en una alta calidad, como vamos a ver ahora. Vamos a ver parte del equipo y vamos a ver el resultado final, si el operador, que dicho sea de paso que quedó muy bueno, si el operador cuando me diga, vemos entonces las imágenes del digitalizador del área de transfer, digitalizador nuevo del área de transfer de Vicentín Film Argentina. ¿Lo vemos?
Bueno, ahí veíamos estas impresionantes imágenes. Voy a mirar, justo tengo que con el mate acá el micrófono. Bueno, les decía que veíamos las imágenes estas espectacular, ¿no? De 1970 son estas imágenes. Si no me equivoco y no me falla digamos la memoria, esto es más o menos de 1977, 78, posiblemente, ¿no? Porque la fecha exacta por ahí de estas películas no se sabe, pero ahí se puede ver la imagen, digamos, de lo que se vio un partido de tenis o por lo menos una práctica. Este archivo pertenece a la familia Rossi, tengo entendido, o pertenecía, digamos, fue filmado y por el amigo Héctor Rossi, y bueno, quedó como resguardo este pedacito de filmen y nosotros lo probamos para hacer la transferencia, para probar el equipo y que ustedes puedan ver cómo queda el resultado final. También se veía ahí a las profes, no sé de qué escuela, me queda la duda de la escuela nomás, pero ya vamos a averiguar. Me parece que es la 82, me parece, si no me recuerdo mal, una reunión ahí en la sala de profesores que se ve en las imágenes. De todas maneras, igual hay muchos datos que tenemos de filmaciones que nos han quedado, que por ahí no sabemos exactamente qué lugar o qué momentos son, así que esto por ahí pasa. De todas maneras, por ahí seguramente alguno lo ve, como me pasó en una oportunidad que pasamos unas imágenes donde aparecía mi tía Mirta Vicentín, que era reina de un evento que hubo hace muchísimos años aquí en Villa Ángela, sobre que se llamaba la carrera cosecha, y bueno, gracias a que vio la imagen en un lugar, bueno, pudimos reconstruir, porque eran imágenes del archivo del ex gerente de la fábrica La Chaqueña, Ferioli. Entonces él falleció y bueno, nos quedó el archivo porque nos lo había cedido para nuestra ciudad, porque él hacía muchos años que ya no vivía acá, pero no sabíamos exactamente de todo lo que filmó qué correspondía a cada cosa, ¿no? Entonces, bueno, nuestro trabajo por ahí en parte es ir recuperando y preguntando a la gente, es todo un trabajo casi de hormiga, ¿eh? Y ir anotando para que después para las próximas generaciones le quede el archivo un poco más ordenado del que nosotros recibimos, ¿no? Ojalá lo tengan en cuenta también, porque hay a veces que, voy a decir la verdad, no nos tienen en cuenta, ¿eh? No digo el Estado solamente, sino también, porque el Estado mal que mal por ahí, en última instancia por ahí nos necesita por ahí por algún dato, qué sé yo, pero por ahí la gente no nos reconoce mucho el trabajo que hacemos, que hago mejor dicho, y siempre trata de, con un poco de molestia, nuestra actitud de conservar los archivos, de mejorar las cosas, de hacer cosas más lindas, de progresar. Parece ser que es en vano. A veces a uno lo desilusiona un poquito, te da ganas de decir, bueno, hasta acá llegamos, muchachos, sigan ustedes y hasta luego. Cuando yo vine a vivir a Villa Ángela ni siquiera había apenas podía recuperar las cosas con fotos. Hoy tenemos mucho archivo fílmico que se ha recuperado gracias al trabajo de la productora de cine y personal mío, y tratamos de mejorar, traemos equipos de afuera para que las cosas salgan un poco mejor. Así todo, no hay con qué darle. Parece ser que vivimos en una sociedad en donde da todo igual. O sea que, entonces por ahí uno parece que todo es negocio, ¿eh? Bueno, les voy a decir una cosa, no todo se compra y se vende, ¿eh? A veces se regala. Hay otras cosas que son más importantes y me parece que esta nueva era, esta nueva época está un poquito equivocada en ese sentido. Pero bueno, veremos a ver qué nos depara el futuro, el horizonte como una vieja novela. Así que bueno, vamos a ver si las cosas son... sí, recibí una invitación, capaz que con la municipalidad vamos a presentar el equipo por ahí en algún momento para que otras personas que lo vean lo puedan, digamos, puedan aprovechar el equipo y bueno, consultar para poder hacer sus transferes familiares, ¿no es cierto? Bueno, nos tenemos que despedir, así que llegamos hasta aquí, con estas imágenes que linda y gratamente pudimos observar, recién calentito salida del horno, que pudimos ver del equipo digitalizador. La fotografía es impresionante lo linda que sale mucho mejor que el transfer tradicional que se hacía por telediseñado, como se dice, o telecine, en donde, bueno, era diferente, aparte era todo mucho más, ¿cómo decirlo?, más casero, ¿no? Esto es mucho más profesional, y aparte con una calidad más óptima, ¿no? Así que bueno, seguramente vamos a pasar más adelante alguna otra imagen y los vamos a tener informados. Queríamos compartir esta alegría, a pesar de lo que acabo de comentar, queríamos esta alegría compartirla con todos ustedes.
Bueno, nos despedimos hasta el programa que viene, hasta, mejor dicho, la emisión que viene del canal de YouTube, que va a ser seguramente, y Dios quiere, el día miércoles. Bueno, si anda bien el internet y si está todo bien. Nos reencontramos, gracias al operador, al amigo Ferni que está por ahí, y nos despedimos hasta el día miércoles. Que usted tenga muy buenas noches.